Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy su amigo el doctor Víctor Ballesteros y esta vez vamos a platicar acerca un poco de la historia de la enfermedad. Es fascinante realmente poder descubrir a través de ella cómo el hombre ha ido evolucionando y seguimos evolucionando, ya que pues la historia es algo dinámica, a diario la vamos escribiendo y eso nos va a poder ayudar a comprender cómo a través del paso de los años y del tiempo el ser humano va evolucionando en su estado de conciencia. Como la historia de la medicina o la historia de la enfermedad es un tema bastante abarcante, bastante largo, he decidido dividir este video en varios videos. De esa manera puedes irlos viendo gradualmente conforme te vaya interesando. Vamos a comenzar primero con la primera etapa, que es la etapa antigua de la época paleolítica, de la época de piedra, en el que pues existe documentación. Recuerden que la historia es gracias a que se ha podido documentar ella misma y se puede ir investigando más adelante. Así que los primeros escritos podríamos decir que son en la época de piedra, donde se ha podido observar en algunas pinturas rupestres o también a partir de huesos encontrados en algunas ruinas o en algunos lugares sagrados, datos de que ya existían enfermedades o que se trataban algunas de ellas. Por ejemplo, en una de las cuevas que existía en Argentina, ahí se encontraron, se llama la Cueva de las Mil Manos. Existe una piedra en donde se puede ver cómo hay muchas manos de seres humanos de esa época, en el que algunas de ellas tienen datos de artritis o incluso datos de que les falta algún dedo. Por lo que podemos pensar que en aquella época pues ya padecían estas enfermedades o amputaciones de dedos. Podríamos imaginar también cómo en aquella época pues las personas vivían además menos tiempo. Ya una persona de 30 años ya era considerada una persona vieja, ya que en aquel entonces pues estaban muy expuestos a accidentes, estaban expuestos a infecciones que podrían generarles sepsis o infecciones muy graves que les quitaban la vida. También, por ejemplo, se tiene registro de las trepanaciones. Si no has escuchado qué es una trepanación, pues es una perforación, es un procedimiento quirúrgico. Imagínate que te hagan un agujero en el cráneo, y esas trepanaciones eran con fines médicos, se pensaba, ya que era para tratar de alejar espíritus o enfermedades que podrían estar atrapadas en el cráneo. Eso es algunas de las cosas que se creen. También lo pensaban que se usaba como amuletos. Y los principales descubrimientos de las trepanaciones se ha visto en los incas. Los peruanos, por ejemplo, en Cusco se encontraron varios cráneos con trepanaciones y se ha podido constatar cómo por medio de la solidificación de los huesos estas personas sobrevivieron, no era que murieran. También podríamos hablar de la historia de la enfermedad, por ejemplo, la historia de los chamanes. Los chamanes eran considerados personas o seres que eran capaces de conectarse con la naturaleza, con los dioses o con estos seres propios de la naturaleza para tratar de liberar demonios o tratar de liberar algún malhechizo que pudiera estar generando la enfermedad en las personas. Esto también nos hace imaginar de cómo en aquel entonces había una conciencia muy distinta del ser humano. El ser humano, traten de imaginar que no se veía separado del entorno, era uno mismo con el entorno, muy similar un poco como tal vez a algunos animales que actúan de manera instintiva para sanarse. Ellos también trataban de quitarse los parásitos, trataban, a lo mejor si había alguna herida tal vez tenían que chuparla o presionar. De manera instintiva ellos fueron actuando para tratar sus padecimientos y sus enfermedades. Y es aquí donde nace la figura del chamán, ya que el chamán pues era una persona considerada que podía tener ese acceso con, vamos a decir, seres de la naturaleza, algún hechizo, y que este pudiera ser curado a la persona. También en aquel entonces se sabe que podrían ellos pensar que alguna persona que tuviera alguna enfermedad muy grave tal vez la dejaban morir pensando en que justamente la naturaleza o algún dios le había concedido esa enfermedad. Esta es un poco de la historia de la época paleolítica.
que esa también a su vez también se describió como la era paleolítica o neolítica, que ahí se diferencia mucho en la historia por el fuego y las armas que fueron construidas por el hombre, y lo cual también se me hace muy interesante porque justamente esto que les estoy diciendo de cómo la evolución de la conciencia del hombre se fue despertando a partir de la historia de la medicina o de la historia de la enfermedad.